¿Cómo están? Esta es nuestra cuarta clase grabada y la última. Hoy vamos a hablar del aprendizaje cognitivo. Eh, ¿Cuáles son los fundamentos de la psicología cognitiva? Y estos fundamentos de la psicología cognitiva eh, es una rama de la psicología que se enfoca en estudiar los procesos mentales que subyacen a la adquisición, almacenamiento, recuperación y el uso del conocimiento. ¿Cómo adquirimos y almacenamos esta información? Adquirimos la información desde que nacemos, cuando somos pequeños. Desde que nacemos estamos metiendo información a nuestro cerebro. ¿A través de qué? De los sentidos. Cuando somos pequeños, lo primero que ponemos a nuestra boquita y conocemos todos los objetos es a través del gusto y de las manitos. Luego ya tenemos las sensaciones o podemos observar, degustar, oler y tocar. Y todo lo que tocamos, vemos, se almacena en nuestro cerebro. Cuando requerimos esta información, la recuperamos para poder usar en nuevos conocimientos. El objetivo principal es entender cómo las personas perciben, recuperan, piensan, resuelven los problemas y en tomas de decisiones a través de estos conocimientos. El procesamiento de la información se da en el cerebro y se compara, como metafóricamente se dice, con la computadora, como procesando la información, ¿sí? En etapas. La entrada, que sería todo lo que metemos a través de los sentidos, el almacenamiento, el conocimiento que vamos almacenando en nuestra memoria, y procesamos esta información porque guardamos en carpetitas dentro de nuestro cerebro. Tenemos la carpeta o de la memoria auditiva, memoria visual, memoria verbal, y todo esto almacenamos como si fuera una computadora. Por ejemplo, cuando nosotros metemos la tarea de lo que es psicología educativa, psicología cognitiva, psicología, ¿no? Entonces, o psicoanálisis, si hacemos carpetitas en la computadora, de igual manera tenemos nosotros nuestras memorias en cada área, lo cual hace que nosotros podamos requerir de esta información en cualquier momento. Entonces procesamos la información y sacamos la información. Este modelo fue de Atkinson y Shiffrin en 1968, que describen la memoria en términos de sistema sensorial a corto plazo y a largo plazo, ¿sí? Entonces, la representación mental son los pensamientos, conceptos que se entienden como representaciones internas y como imágenes, esquemas y redes semánticas que se almacenan en nuestra mente. Pero para esto necesitamos de la atención, que esto también es el proceso de aprendizaje en el cual nosotros requerimos aprender de alguna información y nosotros a través de la atención podemos seleccionar, procesar estímulos relevantes entre múltiples entre múltiple información que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un filtro donde podemos almacenar cada una de estas memorias, por ejemplo, como el filtro de Bradford, ya que es almacenar, como almacenamos en un área del cerebro. La memoria explora la información y codifica, almacena y recupera, ¿no? Entonces, codificamos esta información, almacenamos esta información y la recuperamos. Y esto implica dos distintas formas de almacenar, ¿no? La memoria también puede ser sensorial o de trabajo, episódica o semántica. Pero el lenguaje es uno de los principales
procesos en los cuales nosotros podemos comunicarnos, aprender y no solo comunicarnos, sino también tenemos nuestro lenguaje interno que nos ayuda a recuperar esta información. Hacemos el análisis de cómo las personas comprenden, producen y aprenden a través del lenguaje. Y destaca esta teoría Noam Chomsky, ¿sí? Al hablar también de estos procesos, podemos hablar de la resolución de problemas y la toma de decisiones. Cuando nosotros tenemos ya una cierta maduración en todo lo que es el aprendizaje, ya podemos dar una resolución de problemas. Este proceso mediante los cuales las personas generan o resuelven y eligen alternativas. En el ámbito educativo, sí, se puede trabajar lo que es la psicología cognitiva o también la psicología del aprendizaje, también en el forense, en la cultura y en la organizacional. En el ámbito educativo para proyectos como fortalecimiento de habilidades en la lectoescritura, también en los estudiantes, en el ámbito en que incluye también instituciones educativas especiales de universidades o también en las aulas. En el caso del forense, el plan evalúa psicológicamente el ámbito que sería el judicial, en los tribunales y también en contextos familiares donde se puede brindar este apoyo de tanto lo cognitivo. En lo cultural y en lo etnopsicológico, perdón, el proyecto de estos procesos cognitivos en cuanto a los valores, tenemos un montón de valores desde que nos hablan de la parte cultural, de la etnográfica, el lugar en el cual nos podemos vivimos, ¿sí? El entorno cultural específico y los contextos académicos de cada cultura. Y en la organizacional también se hace un análisis del funcionamiento institucional en el ámbito en que existe en universidades, instituciones educativas, enfocándonos en la integración de los estudiantes y docentes y los administrativos. En el contexto histórico y origen epistemológico, las raíces de la psicología y mucho más de la psicología educativa se centran en las raíces filosóficas desde lo que es Aristóteles, Descartes, Kant, y luego ya tenemos a William James, que hacen estos procesos donde hablan que nuestra mente tiene una interacción y a un proceso donde podemos almacenar. La reacción conductista que surge desde el 50 a los 60 como una respuesta al altruismo y como ya habíamos visto también, los procesos mentales no observables como la percepción, memoria, razonamiento. La influencia interdisciplinaria también con el lenguaje, como decía Chomsky, y la inteligencia, además, como habla Piaget, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos hacen que nuestro cerebro se asemeje a lo que es la computadora o la visión mecánica y computacional de la mente. El análisis epistemológico de lo que es la mente como procesador de información se concibe a la mente, uy, se concibe a la mente, perdón, eh, como un sistema que recibe y codifica, almacena y transforma la información similar a una computadora. Las representaciones mentales postulan que los procesos cognitivos involucran estructuras internas, modelos mentales, esquemas que median la relación con estímulos y respuestas. Entonces, en cuanto al método científico, la psicología cognitiva utiliza métodos experimentales rigurosos para investigar los procesos internos,
aunque enfrenta desafíos relacionados con lo que es la interferencia indirecta de dichos procesos. Aquí podemos ver cómo el sistema computacional percibe a través del input, tenemos la percepción, que es la entrada de la información, el procesamiento, que es la que interpreta, opera y elabora las respuestas, lo que nosotros hacemos, almacenar en nuestro proceso, y el output, que es la salida de las respuestas o la información que nosotros sacamos a través del conocimiento. En la metodología y crítica epistemológica vemos que los métodos predominan en el enfoque experimental, complementando con las simulaciones computacionales y los estudios neurocientíficos. Las críticas reduccionistas, donde los procesos mentales complejos y simples operan como mecanismos y aspectos que traen la información social, cultural, y no solo eso, sino que también está acompañada de información emocional. Todo el proceso de aprendizaje también va de acuerdo con lo que es lo cognitivo y lo emocional, ¿sí? Si yo a través, si yo tengo una preocupación, estoy muy ansiosa, muy triste, mi sistema no va a recibir una buena información. Pero si cognitiva y emocionalmente yo estoy preparada para un aprendizaje, mi aprendizaje va a ser mucho más significativo. La falta de consideración del contexto en algunas críticas, como el enfoque ahistórico o descontextualizado. El problema de la mente y cuerpo también asume una relación estrecha en lo que es la mente, el cerebro, y no resuelve completamente el dualismo, que es estas dos, ¿no? Mente-cuerpo, en una perspectiva educativa. Bueno, entonces, al hablar de la evolución de los enfoques actuales de lo que es la psicología educativa, la integración con otras disciplinas como la cognitiva, la contemporánea, han enriquecido el aporte en la neurociencia, en la ciencia, en la neurociencia cognitiva, en la psicología cultural y la psicología dinámica. Este aspecto constructivista también, porque la educación es muy constructivista, se reconoce cada vez más que el conocimiento no solo se procesa, sino que también se construye activamente en funciones de experiencias, en funciones de cómo nos desarrollamos en el contexto y los esquemas previos que tenemos ante estos contextos o ante estos aprendizajes. En cuanto al enfoque ecológico y cultural, ya tenemos a los autores como a Vygotsky, que habla sobre el aprendizaje cultural, Brunner, que ha subrayado las necesidades contextuales sobre los procesos cognitivos, y Bronfer-Weber, que también habla de estos contextos en los cuales se desarrolla el ser humano en varios ámbitos socioculturales. Primero son la familia, posteriormente la escuela, un grupo religioso, el entorno social en el cual se desenvuelve cada persona. Al hablar de Wilhelm Leibniz, propuso una mente que contiene ideas innatas y constructivas en la experiencia. Spinoza integró que el pensamiento racional es una visión sistemática de lo que es la ética y la naturaleza humana. En la psicología, la teoría cognitiva con Chomsky, que habla sobre la estructura innata del lenguaje y la influencia racional con la misma. Aquí tenemos a Chomsky que al hablar del lenguaje, él nos refiere sobre lo que es la gramática universal y la competencia lingüística, que refiere que el conocimiento implícito en el cual
un hablante tiene sobre las reglas y estructuras del lenguaje, no se aprende de forma consciente, sino que va formando parte de capacidades innatas de cada individuo. Y incluye aspectos de el lenguaje, de sintaxis, morfología y semántica. Esto permite al hablante generar, comprender un número infinito de oraciones gramaticales en las cuales vamos viendo si son correctas o incluso si se ha escuchado antes o después. Un hablante puede aprender a realizar oraciones desde que es niño, ¿no? Cuando juega, el niño empieza ya desde los 6 años a preguntar el por qué. Y mientras el niño va jugando y preguntando el por qué, va adquiriendo nuevos conocimientos en los que puede explicar de forma verbal a través de reglas y determinadas formas sintácticas en las que él va formulando nuevos aprendizajes. El uso del lenguaje en contextos específicos incluye factores tanto externos como la memoria, la atención, porque estamos procesando nuevos, dentro de lo que es el lenguaje, nosotros estamos codificando la forma en cómo nos vamos a comunicar. Puede verse influenciada por errores, pausas o limitaciones cognitivas si en este caso hubiera un problema o competencia lingüística, ¿sí? Un hablante que dice, yo fui a la tienda, muestra una pausa por factor de actuación, pero tiene una competencia lingüística intacta que le permite formar una oración gramatical. La gramática universal es el conjunto de principios comunes a todas las lenguas humanas, subyacente en conocimientos lingüísticos e innatos. Las lenguas componen estructuras comunes como la organización en sujeto, predicado y objeto. Existen parámetros específicos en cada lengua, ¿sí? Y se va ajustando en orden de la palabra, sujeto, verbo, objeto. Este enfoque permite estudiar la lengua humana desde la perspectiva comparativa buscando patrones universales, inspirados en investigaciones sobre el lenguaje y aspectos genéticos de la capacidad lingüística. En cuanto a la teoría de la modularidad de la mente, estamos hablando también de módulos específicos del cerebro que influyen en el estudio de procesamientos cognitivos que están también ligadas o relacionadas al lenguaje, al pensamiento, ¿ya? En estudios sobre el aprendizaje infantil se inspiran en investigaciones donde adquieren el lenguaje, el niño adquiere una rápida aprendizaje del lenguaje, una sistemática organización del lenguaje y a través de una adquisición o periodos críticos del aprendizaje. La enseñanza del lenguaje también es un enfoque pedagógico donde se enseñan las reglas estructurales subyacentes al lenguaje, la memoria y el vocabulario. El desarrollo del pensamiento crítico también entra en lo que es la educación y el aprendizaje y enfatiza la capacidad analítica para comprender cómo las oraciones se generan y transforman, promoviendo habilidades de razonamiento. Ya hablamos de Chomsky. Y bueno, entonces al hablar de este modelado computacional, el diseño del lenguaje, también dentro de lo que es la metáfora del software, es necesario dentro de lo que es este lenguaje computacional, como dice Chomsky, es un modelo donde hay gramáticas
fundamentales para compartir este lenguaje y esta construcción. Bueno, la información, según lo que vamos rescatando de esta integración de aprendizaje, toda esta información se va procesando a través de lo que es nuestra memoria, para lo cual eh, podemos sacar esta información en lo que es el aprendizaje a través del lenguaje y el modelamiento o la metáfora con lo que es el lenguaje computacional de la mente. Bueno, con eso vamos a concluir en lo que es la psicología cognitiva y la comparación con lo que el manejo computacional de la mente. Y a base de esta psicología cognitiva es que se han hecho muchas otras investigaciones sobre lo que es eh, las investigaciones que se basan en lo que es la parte cognitiva. Eh, no se olviden que tenemos el trabajo final, ya les hemos dado las pautas para lo que es el trabajo final. Por favor, si tienen alguna duda, con toda confianza, ustedes me pueden pedir que se las vaya corrigiendo o su entrevista, cómo les está yendo, también me pueden ir preguntando, ¿sí? Para que yo les vaya corrigiendo. Muy bien, entonces nos vemos el sábado para la exposición. Grupo, por favor, lleguen temprano, va a ser al sorteo. Un abrazo y nos vemos el sábado. Hasta luego.